por fin arranca la Serie A y con eso arranca la Roma. ¡Qué felicidad! Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén pero que muy bien. El día de hoy no hay otra cosa de que hablar más que de el regreso del fútbol y más en concreto el regreso de nuestra querida Roma, esa Roma que tanto nos hace gozar, nos hace sufrir, pero nos hace disfrutar también. Y pues nada, el día de hoy justamente vamos a analizar qué tan bueno fue el debut de esta Roma, porque entiendo que para muchas personas que a lo mejor no les fue posible ver el partido, pues se quedan con el resultado. Tampoco está mal, a final de cuentas, pues los 3 puntos o la victoria, digamos, de cierta manera, pues termina siendo lo más importante, ¿no? Sumar 3 puntos es importante porque cada punto vale, sea la jornada 1 o sea la jornada 35, da absolutamente lo mismo, ¿no? Entonces, bajo ese punto, ganar 1-0, pues bueno, parecería pues nada del otro mundo. Pero vamos a desmenuzar de dónde viene este 1-0. Vamos a arrancar analizando justamente la formación de la Roma, que en este caso pues se paró de una manera muy similar a como ya lo hacía el buen Claudio Ranieri. Y bueno, tiene lógica. Ranieri es una de las personas muy involucradas, diría yo, que tuvo pues ese algo de decir, ¿sabes qué? El entrenador de la Roma tiene que ser Gasperini. A final de cuentas van a ser una trilogía para mi gusto, o bueno, no trilogía, no, más bien un trío. También suena horrible eso, pero bueno. Entre Ranieri, Massara y Gasperini, que yo creo que va a ser fenomenal porque creo que los tres se entienden bastante bien. Sobre esto, pues justo la alineación, reiteramos a lo mismo, pues es exactamente la misma, con una línea de 3 en el fondo, con 2 externos, ¿no? Justamente como en este caso fueron Wesley y Angelino, 2 mediocampistas y luego en el ataque, pues 3 atacantes, ¿no? Un delantero, 2 que van por atrás, más o menos es el estilo que tenía Ranieri y Gasperini inicia pues por lo menos con el mismo esquema, ¿no? Que igual no nos sorprende porque justo en los partidos en los amistosos, pues la Roma arrancaba con este esquema, ¿no? Entonces ya sabemos que así se va a mantener la Roma. No me disgusta en absoluto porque justamente Ranieri ya demostró que este esquema funciona sin ningún problema, que aquí la cuestión es jugadores, es táctica, es meterle, es aprender. Entonces pues la mejor Roma se vio con este esquema. Entonces por mí, adelante. Cosas que sorprenden de este esquema, porque a final de cuentas sí, la Roma tuvo varios jugadores nuevos y vaya, como que sí cambió en teoría, pero no tanto. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, los refuerzos de esta temporada, los grandes nombres, por así decirlo, o sea, los verdaderos cambios que dijeron, güey, este güey llega a ser titular, pues en teoría, pues solamente fue Wesley y Neil, ¿no? El Ainoui, el mediocampista. Ferguson llegaba en plan suplencia para Dobbik, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas solamente fueron 2 cambios, que afortunadamente pues nadie importante se fue, eso también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque se rumoraba mucho la salida de Manu Koné. Afortunadamente lo de Manu Koné, pues el rumor duró cosa de 1 o 2 días y prácticamente la Roma decidió blindarlo, ¿no? Entonces mis respetos ahí porque sabían que Koné era un pilar del futuro romanista, ¿no? Entonces eso a mí me encantó. Pero más allá de eso, ok, sí, llegó Gilardi, el defensor, llegó también ¿quién más? Pues la verdad, poco más. La verdad es que llegaron pocos nombres. Nada más llegó Gilardi, ahora que lo pienso. O sea, aparte de esos nombres, la verdad el mercado de la Roma pues no ha sido muy bueno. O bueno, vaya, no sé cómo calificar el mercado de la Roma.
malo no es, pero así muy bueno tampoco. Leon Bailey era el nombre que se me olvidaba. El jamaiquino también se incorporó. Qué bueno. Pero nada. A final de cuentas, hoy vamos a hablar del partido de debut porque Bailey llegó y se lesionó. Entonces, bajo este esquema de lo que ya venía siendo continuista a lo que presentaba Ranieri, pues la gran diferencia nada más era Wesley. Y en el ataque sorprendieron con Ferguson, porque Neil El Ainoui terminó siendo banca. Y el esquema titular de la Roma se compuso por Miles Villar, que ya lo conocíamos, Endica Mancini, y la sorpresa también, que ya pertenecía a la Roma, pero que pues evidentemente en la época de Rossi, Ivan Juric pues terminó saliendo a préstamo, fue la de Mario Hermoso. Hermoso parece afianzarse con la titularidad con Gasperini y pues nada, termina siendo un refuerzo, la realidad. Y este defensa se mide en el puesto titular. La verdad, Gilardi es el único que le podría sacar el puesto, por así decirlo. Pero yo creo que vamos a ver a Hermoso titular muchos partidos. Luego más arriba, como ya se los decía, Angelino por un lado, Wesley por el otro. En el medio campo sorprendió con Cristante y con Koné. Y digo sorprendió porque creo que Neil El Ainoui a ver cuándo me lo prendo, pintaba para ser el titular, ¿no? Yo diría que por Cristante, pero bueno, a final de cuentas Cristante sigue siendo un hombre de Gasperini. A final de cuentas lo dirigió en el Atalanta, terminó afianzándose con ese puesto titular. Perfecto. Y luego arriba Soulé, El Shaarawy. Me gusta lo del Shaarawy, aparte capitán, muy bien ahí. Ya tenemos que hablar de esa capitanía, porque por ahí unas declaraciones que a mí en lo personal me encantaron, ¿no? Pero ya lo dejaremos para el videito de mañana. Spoiler: Pellegrini, chingar a su madre. Pero bueno, eso ya lo dejamos para después. Y Ferguson en el ataque. Entonces este esquema era el de la Roma, que sorprende. La ausencia de Dobbik, porque Dobbik se supone que era el delantero titular y Ferguson parece que le ganó la partida, por lo menos, o bueno, no parece, le ganó la partida por lo menos en este debut. La ausencia de Neil, que en este caso la titularidad de Cristante, y el regreso o el afianzarse a Mario Hermoso, ¿no? Que en este caso va a ser titular de la defensa romana. Bueno, el partido a grandes rasgos me gustó bastante, mucho el primer tiempo, porque la Roma demostró una superioridad muy buena. Y es que el Bologna no es un equipo fácil, pero para nada. De hecho, el Bologna es uno de los equipos que era como bastante complicados de vencer la temporada pasada y antepasada. O sea, el Bologna era un equipo, o es un equipo muy bueno, en donde el protagonismo lo agarran casi siempre ellos y es como de, güey, espérate, pero esta es una Roma nueva. La Roma de Gasperini busca ese protagonismo, luego tener la pelota, ir a contragolpear rápido si es que se puede, tener una buena posesión, buenas transiciones, atacar rápido, atacar frontales, ahora sí que a lo que venimos. Entonces en ese aspecto la Roma, la neta, termina el primer tiempo y la sensación que da era que la Roma pues merecía ir ganando, ¿no? O sea, la verdad es que la Roma hizo bastante bien las cosas. Si bien el Bologna sí tuvo algunas jugadas de peligro, parten por ciertos errores puntuales de marca o de un pase errado, cositas así de la Roma que por más mérito del Bologna. Entonces, a final de cuentas, a mí lo que me preocupaba es, híjole, a ver si no nos termina pasando que atacamos y a la mera hora, como no anotamos, pum, gol del Bologna, se encierran y se acabó el partido. Afortunadamente eso no pasó. La Roma terminó atacando bastante bien, no concretaba las opciones de gol, pero era más pues situaciones fortuitas, digámoslo así. Por ahí hubieron malos tiros. Koné desperdició una jugada impresionante. Ferguson tuvo tiros interesantes el primer tiempo. Entonces por ahí hubo cositas de la Roma que la verdad se vio una Roma bastante buena, bastante sólida. Obviamente acompañados del Olímpico, pues bueno, es difícil dar un mal partido, ¿no? Pero la verdad, muy buenas sensaciones. En concreto, Wesley, por ejemplo, que fue el MVP del partido y que a posteriori marcara el gol con el que ganamos, con el que nos llevamos los 3 puntos,
Pues a mí en lo personal me gustó, pero sí se le notó muy nervioso. O sea, termina haciendo el gol, pero bueno, no nos vamos aquí a hacer pendejos. La verdad es que el gol pues viene de un mal tiro. O sea, el jugador le tira medio churrazo y y gracias a que le tira muy mal, la verdad, pues termina siendo inatajable, ¿no? Y termina anotando. Pero antes de eso ya había tenido una jugada muy precisa en donde Ferguson estaba completamente solo y en vez de pasársela al delantero, él decide tirar y la muerde horrible. O sea, le tira tal cual como cuando anotó. Pero bueno, al menos cuando anotó tenía dirección de gol y a final de cuentas no la terminó. Como que el portero no se la esperaba así y terminó anotando. Pero Wesley sí lo noté como que no controlaba bien los balones, que hacía jugadas como medias, no sé, como ese jugador que se quiere mostrar pero le gana el nervio y muchas cosas le salen mal. O sea, a final de cuentas rindió frutos porque bueno, termina siendo el MVP y gracias a un gol suyo la Roma gana, pero no hay que pasar desapercibidos que se le tiene que quitar el nerviosismo, porque sí hubo varias jugadas en donde Wesley terminaba errando ciertas cosas que bueno, podían ser importantes, ¿no? O sea, a final de cuentas ya no trascendieron a nada, pero pues sí, mayor decisión para Wesley, ¿no? Fuera de eso, la Roma se vio bastante bien. Koné tiene que aprender a tirar, por el amor de Dios, porque ya sufrió ese problema la temporada pasada en donde muchas jugadas él las hace perfecto, menos cuando llega la época de tirar, ahí para otro día. Ferguson se vio bastante bien, la titularidad sí me sorprendió hasta eso, pero bueno, entiendo que Ferguson está haciendo las cosas bastante bien y pues nada, si para Gaspe es el titular, sin problema, es el titular. Entonces no lo hizo, como les decía, nada mal. En el primer tiempo apareció bastante, en el segundo tiempo, hay que decirlo, desapareció bastante. O sea, en el segundo tiempo en general la Roma dio un bajón, pues sí, bastante general. Llega el gol de Wesley, la Roma la verdad ya se había acercado, ya se merecía ganar, llega el gol y posteriormente llegan los cambios. ¿Cuáles cambios se dieron? Bueno, con toda la aura posible entra Paulo Dybala, entra de la mano de Dobbik, sale el Shaarawy, sale también Ferguson, Soulé bien, pero bien a secas, normalito. Y Dybala cuando entra al campo se nota, se siente que Dybala es el jugador diferente. Tuvo por ahí un par de jugadas bastante interesantes. Tuvo una jugada en donde se la deja servidita a Dobbik y Dobbik también creo que, a ver, no es tanto su culpa, pero sí termina creo que decidiendo un poco mal. Se quiere como que llevar al arquero, no se lo termina llevando del todo y al final se le cierra mucho el espacio de tiro y bueno, la jugada no terminó en nada, pero para mi gusto hubiera sido un muy bonito detalle, por lo menos para Dobbik, el hecho de que luego al entrar, pum, en asistencia de Dybala, gol de Dobbik. Creo que hubiera sido muy importante para también decir yo estoy ahí, chinga, ¿no? O sea, no es como que ya la Roma solamente tiene a Ferguson, no, aquí estoy yo. Yo estoy bastante feliz con Dobbik, la verdad, y Ferguson. O sea, creo que los dos delanteros van a ser muy importantes en esta temporada. Ya hablaré de ello en un siguiente video. Pero a final de cuentas creo que Dobbik, si bien no lo termina haciendo muy bien, pues tampoco tiene un mal partido, ¿no? Por ahí pierde ciertos balones, o sea, pero claro, como todos, ¿no? O sea, no me parecería tanto como para matarlo ni nada. Entonces, pues bien ahí, bien Dybala, bien Dobbik, los cambios bien, entra Neil justamente, también lo hace bastante bien. Creo que la Roma ya terminó controlando el partido y creo que incluso se terminó acercando más al 2-0 que ciertamente al empate. Pero es cierto que la Roma tiene que finalizar también estos partidos y anotar el segundo gol, porque en cualquier momento el Bologna te puede hacer un gol de la auténtica nada, ¿no? Y afortunadamente vamos a decir que también para mi gusto el MVP del partido fue Svilar, porque Svilar controló el partido muy bien. Los tiros que le llegaban, cuando se acercaban, cuando era momento de salir, o sea, Svilar gritaba, ordenaba al equipo. En ese aspecto la verdad muy bien Svilar. Entonces pues nada, la Roma termina jugando un muy buen partido, termina llevándose esos 3 puntos y es importantísimo iniciar bien la temporada.
El esquema me parece el adecuado. No creo que haya mucho cambio, mucha variación. Cuando totalmente esté bien Dybala, ahí tengo la duda, la verdad. Tengo la duda de qué es lo que va a hacer Gasperini. Si va a meter a Dybala con Soulé o si Soulé va a ser suplente. Porque Dybala suplente no lo veo. La verdad es que no lo veo. No veo completando todos los partidos, pero a Dybala, pero sí siendo un jugador titular desde el arranque. Y a Soulé lo podría poner por el otro lado, sacrificando al Shaarawy. Pero el Shaarawy también ha sido de esos jugadores que Gasperini ha puesto toda la pretemporada, Entonces, no sé qué puede pasar ahí. Creo que el mediocampo también no está del todo definido. Creo que Neil se va a pelear ese mediocampo. Y bueno, también queda ver qué va a hacer Gasperini con Pellegrini, porque ahorita está como lesionado y a ver si va a volver ya en una semana, 2. Pero las recientes declaraciones son: Pellegrini no lo vamos a renovar. Entonces, ¿qué va a pasar con Pellegrini en esta temporada? ¿Quién sabe qué va a decidir Gasperini? Y poco más, la defensa igual muy bien. Yo creo que Gilardi va a competirle el puesto Hermoso. Mancini y Endika creo que no tienen problema con su titularidad. Y algo que sorprendió es que David Rensch, el neerlandés, sustituyó a Angelino. Entonces lo probaron justo por izquierda. Entonces, bueno, ahí dato curioso, ya va a ser un jugador que pueda rotar como defensa central o como carrilero por ambas bandas. Entonces, aquí en este equipo a ser plurifuncionales, amigos. Sin más, como vieron el partido de la Roma, yo la verdad lo disfruté mucho. Hace mucho que ya quería ver a la Roma compitiendo. Y pues nada, creo que jugó bastante bien, creo que hay bastante margen de mejora, pero se nota. O sea, recuerden el primer partido de liga de Rossi o el primer partido de liga que tomó Juric. Da cosa acordarse de eso. Y este primer partido de Gasperini se siente bien, ¿no? Se siente como decir, güey, esta Roma es diferente. O sea, inicia con el pie derecho, inicia bien, con margen de mejora, pero no en la mierda, sino inicia sólida, ¿no? Entonces, eso la verdad a mí, yo con eso tengo. Se vienen muy buenas cosas para Roma. Ahí lo dejo. Sin más, recuerda darle like al video, suscribirte obviamente al canal, apoyarlo compartiéndolo con tus amigos romanistas o con gente que simplemente ama el fútbol.